durante los próximos minutos vamos a hablar de un material que ha dado servicio a la humanidad desde el principio de la civilización. Creo que la diapositiva ya, y además el presentador acaba de decirlo, ¿verdad? Hay spoiler y sabemos que vamos a hablar de la madera. Y es que la madera, todos tenemos en cuenta que es un producto que allá donde se incorpora aporta calidez, aporta estética, pero es que además es un producto que puede ser una solución clave para el incremento de la sostenibilidad en la construcción, uno de los factores que necesitamos. Lo primero que seguro que habéis pensado, nada más empezar la presentación, es construcción de madera. Y seguro que, tenéis que confesarlo, os ha venido a la mente esta imagen, ¿no? Pues lo que todos tradicionalmente hemos entendido por construcción de madera, ¿no? Unas casitas unifamiliares, incluso casitas de troncos, es decir, lo que uno le viene casi de forma inmediata a la madera. Pero como decía esta mañana en la sesión plenaria el consejero, lo que tenemos que tratar de hacer es transmitir una información para que vayamos generando flujo de down a top, ¿verdad? Bueno, pues no estamos hablando hoy en día de esto en la construcción de madera. Lo que nos referimos cuando hablamos hoy en día es de cosas como estas. Es decir, de productos de madera técnica, de productos que requieren de una ingeniería de la madera y que se pueden hacer cosas como estas o cosas como estas, edificaciones en altura. También podemos estar hablando de cosas más complejas. Supongo que la mayoría, o eso espero, y si no, les invito a que lo hagan, conocen el Parasol de Sevilla, ¿verdad? Está hecho en madera. Y, por supuesto, se puede pensar cualquier tipo de forma o de estructura porque la madera tiene, entre otras sus propiedades, pues la posibilidad de hacer este tipo de cosas. Esto es lo que hoy en día se habla construir con madera. Y como os decía, lo que tratamos lo que trato en este momento es daros un poco de información básica en la que nos soportemos para entender por qué la madera es, como os digo, parte de la solución o una solución a ese problema de sostenibilidad que puede tener la construcción, que tiene la construcción. Y lo primero es saber de qué punto de partida estamos, en qué punto de partida estamos, ¿verdad? De forma de flash, aquí pongo cuáles son las necesidades que actualmente tiene la construcción. La construcción actualmente está consumiendo un 40% de la energía total que se produce, pero es que también está emitiendo un 35% de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Además, se extrae el 50% de materiales, o sea, utiliza el 50% de los materiales que se extraen también en la actualidad. Y, por último, muy importante en el tema de la economía circular, que también afecta incluso a la madera, es que el 36% de los residuos que se generan provienen de la construcción. Esto, si no parece suficiente razón para tener en cuenta que tenemos que cambiar toda la dinámica que llevamos hoy en día, llegan las directivas europeas. Me temo que la tecnocracia que nos decían esta mañana sí que nos aplica de momento, por mucho que queramos cambiarla, y esas directivas nos aplican como miembros de la Unión Europea y no nos queda otra que acogerlas y cumplirlas. Estas normativas, por ejemplo, son las del Pacto Verde Europeo, en la que se establece, me imagino que todos estarán familiarizados con este pacto en el que nos hemos comprometido, pero entre los sectores que establece que deben de acoger un cambio está el que aquí les señalo, el que nos afecta a nosotros. La construcción, que lo he puesto en grande y traducido a la derecha, es la construcción y la rehabilitación de forma más eficiente en cuanto a energía y materiales, en el que entra de lleno, por supuesto, el uso de la madera. Pero es que además existen otras directivas, como puede ser la de la eficiencia energética de la edificación, que se aprobó recientemente este año, en abril del 24, que establece que se debe, en todos los edificios nuevos, de nueva construcción, se va a tener que declarar el índice de potencial calentamiento global que tiene ese edificio a lo largo de todo su ciclo de vida. Eso implica que va a tenerse que incluir
la huella de carbono de cada uno de los materiales. Y como veremos a continuación, ahí de nuevo la madera podrá aportar su granito de arena para tener esos indicadores, esos índices con mejores valores. Además, no hay que olvidar que a partir del 2028, a la vuelta de la esquina, será obligatoria esta directiva. Pero es que ya para el 2030 no solamente vamos a tener que hacer este tipo de indicadores, sino que para el 2030 además nos van a poner limitaciones sobre ellos. Es decir, las necesidades van incrementándose. Además, la propia Unión Europea establece unos criterios de sostenibilidad entre los que se encuentran aquellos que van dirigidos a actividades de construcción y que se definen en la taxonomía verde. Para más datos aún, el Reglamento de Productos de la Construcción, de reciente modificación, va a incluir en todo su marcado CE, aparte de esos requisitos esenciales que tendríamos que cumplir, una serie de requisitos medioambientales que también van a tener que ser cumplidos. Y entre los que se incluye, por supuesto, aquellos que habéis oído ya hablar de ello, pues temas del pasaporte digital. Por lo tanto, yo creo que ya nos ha quedado muy claro, ¿verdad?, que tenemos una gran urgencia por abordar la responsabilidad que tenemos en la construcción para incrementar esa sostenibilidad y esa circularidad de sus productos. Bueno, pues como os decía, yo creo que la madera, no solo porque trabajé en ello, sino porque realmente soy una convencida, creo que la madera es un material que puede ser, y los productos de madera, obviamente, que puede ser parte de esta solución. ¿Y por qué? Bueno, lo vamos a decir un poco rápido, pero como os decía, creo que es importante mantener y tener presente todos este tipo de conocimiento. Es un recurso natural y renovable, pero es que además es un recurso que viene de fuentes de gestión sostenible. La gestión forestal siempre es sostenible y además incrementa año a año. Esa gestión se hace para que el recurso sea cada vez más abundante y se consigue. Además, proviene de una certificación y de una cadena de custodia. Es decir, es un proceso que nos provee un material controlado. Pero es que además, todos sabéis, ¿verdad? Habéis oído hablar de la fotosíntesis. Bueno, pues la madera es un material que en su propia fabricación está descarbonizando el planeta, la atmósfera, porque fija CO2 en su propia, como digo, fabricación. Pero es que además, para elaborar los productos de madera, el coste energético que se necesita es mucho menor que el que se puede necesitar en cualquier otro material de los que son habituales en construcción. Por otro lado, además, la propia madera es una despensa de carbono, cada vez que no solamente se fabrica con ese CO2, sino que lo retiene en sus estructuras celulares, con lo cual, cuanto más tiempo podamos extender la vida útil de la madera, dándoles nuevos usos, reciclándola y manteniéndola con más productos, estaremos manteniendo esas despensas y no se emitirá ese CO2 al medio ambiente. Por supuesto, es un material reutilizable, reciclable, y eso es lo que nos permite valorizar productos se llaman subproductos, en madera no se suele hablar de residuos, sino de subproductos, para generar nuevos productos que vayan destinados a la construcción. Es una de las líneas que nosotros trabajamos. Pero es que además, cuando incorporamos productos de madera a una edificación, a una construcción, tenemos otra serie de propiedades. La primera es la del ahorro energético en esa edificación, porque la madera es un material con muy buen aislamiento térmico, tiene una baja conductividad térmica. Y además es el único material que, además de tener una buena resistencia, tiene un buen aislamiento térmico. El único material que cumple estas características. Además, tenemos otro aspecto importante, que es el efecto de sustitución por otros materiales que son menos sostenibles o más perjudiciales para el medio ambiente, ¿no?, para el impacto climático negativo que produce la construcción. Porque aquí vemos un ejemplo. Utilizar una estructura de madera puede suponer un ahorro de la energía que se ha gastado entre 2,5 y 3 veces comparada con una de acero o una de hormigón, por muchos motivos. Entre ellos los que os he comentado en la diapositiva anterior, pero además también por temas de transporte, porque a igualdad de resistencia y de peso es mucho mejor la madera, en efectos también de montaje, etcétera. Otra serie de ventajas. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que todos los productos de ingeniería de la madera que os comentaba cumplen
todas las propiedades necesarias y de aptitud al uso para ser utilizadas en la construcción. Tienen controles de fabricación, controles de calidad, siguen toda la normativa y la legislación que está especificada, tienen sistemas de certificación y se puede, como digo, utilizar con todos los parabienes y con todos los avales, al igual que cualquiera de los otros productos que se utilizan en este ámbito. Además, es un sector que tiene una fuerte preindustrialización, tema que es muy interesante para el tema de la sostenibilidad, porque la mayoría de estos productos de ingeniería salen ya fabricados desde su origen, con lo cual tenemos una gran ventaja en este sentido. Por otro lado, la vida media de una estructura de madera se ha establecido, un poco porque había que poner un valor, en 75 años. Pero sí es cierto que la madera es el único material que hoy en día ha demostrado que puede llegar a durar hasta 200 y 300 años de la forma más natural. Y, de hecho, en nuestro centro de Madrid podemos encontrarnos un montón de ejemplos, cosa que otros materiales todavía está por demostrar. Es más, el edificio más antiguo de madera se encuentra en Japón y tiene 1.400 años y está en perfecto estado, con lo cual tenemos una seguridad que construir en este material no tiene por qué ser de baja durabilidad. Además, el balance, el análisis de ciclo de vida de la madera siempre es cero o negativo, porque en caso de que terminemos quemando el material, ¿no? Pues, por ejemplo, en biomasa, terminaría o dejándose en un vertedero, eliminaría ese CO2 que es el que ha utilizado en su generación, pero no haría un aporte extra al medio ambiente, simplemente cedería lo mismo que ha absorbido. Y por último, diciendo claramente, es una gran oportunidad para todo el parque que tenemos que construir en nuestro país y, sobre todo, que tenemos que rehabilitar, en el que hay que incluir todos esos criterios que acabamos de ver de descarbonización y de cumplimiento de las directivas que también afectan, por supuesto, a la parte de rehabilitación. Bueno, pues ya solamente comentarles, después de esta breve introducción en la que espero que quede un poco pues claro el por qué se abordan este tipo de proyectos, voy a comentarles el proyecto IMIP en el que participamos, un proyecto que ha sido financiado por la Unión Europea, por el programa Interreg SUDOE, en el que intentamos poner todo eso que acabo de comentarles anteriormente en una solución efectiva y práctica y demostrable al sector. Se basa principalmente en desarrollar sistemas constructivos para revalorizar y tecnificar los recursos forestales de proximidad. ¿Eso qué quiere decir? Aquellos que nos encontramos de forma cercana, lo que llamamos de kilómetro cero, pero puede venir tanto de material nuevo como de demoliciones o de cualquier otro tipo de recurso que se nos pueda imaginar, ¿vale? En este caso hemos utilizado madera de pino y madera de corcho, que son dos recursos forestales renovables con todas las características anteriores que tenemos en nuestro país. Y los objetivos de este desarrollo iban encaminados a dar respuesta a estas tres ideas, ¿no? A todo lo que nos afecta, pues la reducción de los impactos negativos medioambientales, la mejora de la eficiencia energética y que pueda ser utilizado tanto para obra nueva como para rehabilitación, puesto que existe, como hemos visto, esa necesidad en el parque construido de nuestro país. Bueno, pues con estas premisas hicimos una serie de paneles que llamamos nosotros, ¿no? Paneles IMIP, para poder ser utilizados pues, en las aplicaciones típicas que requiere una construcción: forjados, muros de carga, cerramientos de fachada, cubiertas, particiones. Y, sobre todo, el diseño de estos paneles se hizo teniendo en cuenta también todos los criterios de reutilización, que siempre se habla, ¿no?, del ecodiseño, la necesidad de ver que no solamente se pueden fabricar, sino que se pueden desfabricar, desmontar y volver a ser utilizadas sus piezas de forma independiente o haciendo otros nuevos productos. Eso se tuvo en cuenta para las conexiones, etcétera. Estos paneles fueron incorporados o fueron comprobados o fueron puestos en realidad en varias acciones piloto. Acciones piloto, algunas de carácter pequeño, que probábamos ese sistema de montaje-desmontaje, la facilidad y las complicaciones que podrían incluir.
Y se hicieron uno en Valencia, otro en Portugal, y incluso se hicieron acciones pilotos ya destinadas a lo que era rehabilitación de forma real, en un caso real, ¿no? Como se pudo realizar la de Alicante. Y ahí, como digo, se podía probar todas las características positivas que aportaban estos paneles. Y con ellos pudimos derivar los resultados finales, sobre todo al nivel de sostenibilidad, que era lo que buscaba, y de eficiencia energética que buscaba el proyecto. Se realizó una comparación entre nuestros paneles desarrollados, es el marrón oscuro, con respecto a otras soluciones de otros materiales que pudieran haberse utilizado. A la izquierda tenéis la comparación con un sistema de fachada tipo ladrillo y a la derecha uno con un sistema de forjado de hormigón, ¿no? Se vio para cada una de las aplicaciones de los paneles. Y aquí podéis ver cómo realmente la mejora que produce el utilizar productos de madera respecto de otros, pues es muy notable, porque las emisiones que se producen pueden llegar a ser hasta 15 veces menor que las que podríamos tener con otros materiales. Por último, también se comprobó esa eficiencia energética que estábamos buscando, y es que eran buenos aislantes térmicos los materiales que utilizábamos y, por tanto, conseguimos una mejora en la eficiencia energética global del edificio. Y además, por otro lado, la propia fabricación de esos paneles EMIP consumía mucho menos energía que el que se hubiese utilizado por otros materiales, lo que llamábamos efecto de sustitución. Y esto es todo lo que les quería comentar. Muchas gracias por su atención.